Muy buenas, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de Canarias en Altavoz. Soy Néstor Santana, voy a estar con ustedes hoy otra vez y en este post vamos a hablar de otro de los asuntos que creemos que es importante abordar en todo este objetivo que nos hemos planteado desde la creación de este proyecto, que es hablar del arte en Canarias. Entonces, por supuesto, no podía faltar un podcast dedicado exclusivamente a la literatura. Entonces, creíamos que no podíamos contar con mejores personas para este asunto, porque durante los próximos minutos vamos a abordar una serie de asuntos que creemos que son muy, muy interesantes y mejor desde una perspectiva desde dentro, desde las personas que crean literatura, arte y poesía en nuestra tierra. Entonces, antes que nada quería darles las gracias a los tres por estar aquí. Un placer inmenso por parte de todo el equipo y personalmente eh, para mí está siendo una gozada conocer a tanta gente con tanto arte gracias a este proyecto. Si les parece, yo les voy a presentar un poquito para que la gente les conozca. ¿De acuerdo? Porque habrá gente que seguramente les vea y diga, ah, vale, me conozco, pero habrá gente que todavía no. Entonces, bueno, les cuento un poco. Por un lado tenemos, al otro extremo del sofá, tenemos a Elizabeth López. Ella es psicóloga clínica, docente, escritora y posgrado de literatura infantil, si no me equivoco. Y eres escritora de diferentes obras como, corrígeme si hay algún título que no está bien, ¿vale? Si los ángeles también lloran, ¿no? En Tierra de Demonios. Y luego literatura infanto-juvenil, en La Niña en la Luna o El viaje de Bululú, entre muchos otros. Que además entiendo que tú cuando creas estas historias las creas con la perspectiva de trabajar pues todas aquellas cuestiones que son como desigualdades que son las que te motivan a escribir, ¿no? Sí, efectivamente. Casi siempre todos los libros por los que tengo publicados por ahora, y creo que ya voy a seguir por esa línea, tienen un fin. Es decir, bueno, todos escribimos con un fin. Hay quien escribe por entretenimiento. Yo pretendo entretener, sobre todo porque escribo para el público más exigente, que son los niños, pero también al final trabajar valores. Es decir, La Niña de la Luna, por ejemplo, se aborda el tema del acoso escolar. En Ujú, el viaje de Bululú, la gestión del duelo ujú, en los niños. La lección del señor Fonosky, la importancia de respetar los ritmos de aprendizaje y de la atención a la diversidad. Cuentos que cuentan son una serie de relatos para trabajar la coeducación. Siempre hay un fin, ¿no? No solamente entretener, sino ir un poquito más allá. La literatura tiene, o por lo menos yo pienso que las personas que nos dedicamos a la literatura tenemos un altavoz. ujú, Bueno, la gente que trabaja en la tele, en la radio, ujú. quien puede comunicar, tiene un altavoz. Necesitas comprometerte socialmente con esas personas que no tienen voz y dársela. Entonces, pues yo tengo la suerte de que a través de la literatura puedo darle voz a todas esas personas que no la tienen y en especial a los niños, ¿no? Ujú. Que sí, hay mucha protección a la infancia, pero después son los eternos olvidados. Ujú. Vamos, que el arte con compromiso, Sí. esa es una de las claves. Pues también nos acompaña Tasarte Sánchez Tasarte, docente ya jubilado, pero que ha sido docente y filósofo y docente de filosofía en diferentes centros de la geografía de Gran Canaria y de Fuerteventura, que además hace poquito, hace dos añitos, 3 añitos, publica un libro que además tenemos por aquí, Náufragos en un iceberg de uranio, un poemario que realmente, si no leí yo mal, realmente fue escrito hace ya 30 y pico años, ¿no? En los 80, em, pero que sale a la luz ahora, ¿no? Hace muy poquito. Y además fue premio Guggenheim en el 85 con Jinete de la Tormenta con Fernando Navarro Guerra. Guerra del Río. Perdón, Fernando Navarro Guerra del Río. De acuerdo, ahí está. Bueno, ¿qué tal la experiencia de editar o de publicar un poemario ya escrito hace unos cuantos años? Sí, yo me había negado durante mucho tiempo a publicar nada y de hecho los poemas que realizaba pues los iba publicando en fanzines y en pequeñas revistas antimilitaristas, que era el punto Ujú, neurálgico de nuestro trabajo militante a nivel social, como decía Elisa. Y, digamos, siempre me había negado a publicar, no tenía dentro de mi intención ese interés, pero
después de estar participando en distintos certámenes y en distintas, digamos, lecturas, en distintas ferias Ujú. pues bastantes compañeros y compañeras me animaron, pero sobre todo mi mujer y mi hija, que me decían, chacho, papá, ponte a publicar esto, Claro. porque fue un poemario, El náufrago en un iceberg de uranio, que completé entre segundo y quinto de carrera. Ajá. Y luego cuando acabé la carrera, pues también hay unos poemas sueltos del 87 al 89. Y creo que encerraban, digamos, cuando te pones en perspectiva a mirarlo, parece un cierto psicoanalista, ¿no? Ujú. Viéndote por qué, cómo, cuándo hiciste aquel poema y qué intenciones tiene. Y evidentemente lo publiqué porque fue el primer poemario en el que me aparté en cierta medida de seguir la rima consonante perfecta y empecé a buscar más ritmo Ujú. que rimas a buscar mucho más el contenido que el continente dentro Ujú. de la estructura de los propios poemas. Entonces, he trabajado mucho más el verso libre, me siento mucho más a gusto dentro de él. Quizá he hecho relatos cortos, pero todavía no los voy a publicar, los publicaré para el año que venga. Y como bien dice la compañera Elisa, en esos relatos cortos mi compromiso es fuertemente antimilitarista Ujú. y feminista dentro de una cierta perspectiva de género, ¿no? Ujú. Quizás estuve también en la formación de la coordinadora feminista, las compañeras de los años que venían de los años 70 regularon muchos elementos dentro de la universidad y en cierta medida escribes y escribes a través de un propio proceso de transformación. Te das cuenta que hay huidas de micromachismo, nuevos replanteamientos sobre las relaciones de amistad, sobre las relaciones de pareja, sobre la sexualidad dentro de todas sus Ujú. formas y sobre todo el compromiso existencial con un cambio de sentido Ujú. de la vida, ¿no? Y Eh, digamos que por ahí es donde... Importantísimo el arte como herramienta de transformación social, ¿no? Es decir, que al final somos quienes nos dedicamos de alguna manera al arte, transformadoras y transformadores de esas realidades. Y eh, otra persona que ha venido hoy y que además a mí me encanta porque si se fijan, vamos viendo diferentes perspectivas de la literatura hecha en Canarias y en diferentes generaciones, con lo cual mucho más enriquecedor todavía. Tenemos a Alexia Sosa, que a sus 20 años, ya hace 20 años si no me equivoco, ¿no? Sí, 20. 20 años, ya ha publicado su primer libro, su poemario, que es Todo lo que fuimos juntos, ¿no? Ella es ahora mismo estudiante de periodismo y comunicación audiovisual y fue ganadora del el segundo certamen de relatos cortos y poesía del municipio de Guía, ¿no? Sí. Es así. Y bueno, ¿y cómo es esta experiencia de repente eh, crear un poemario y publicarlo? Bueno, pues yo siempre he sido lectora desde los 6 años aproximadamente. Y también de ser lectora, pues también me dedico a crear contenido en redes de libros. Y siempre pensé que lo típico de los lectores, que siempre estaría guay crear un libro, Ujú. y, pero nunca lo tuve como meta. Y llegó una época en la que yo estaba muy mal y de repente, de forma prácticamente mágica, en mi cabeza se empezó a crear un poema y al fin, o sea, al final acabé recurriendo a eso como vía de escape para mis Wow. problemas. Qué interesante porque el arte transforma para afuera y para adentro. O sea, en este trocito de podcast que solamente hemos presentado vagamente pues todo lo que ustedes han hecho, hemos sacado una serie de conclusiones solamente con lo que nos han explicado. O sea, que para mí ya está siendo oro. Pero tenemos más preguntas que hacerle, así que agárrense los machos que empezamos. De acuerdo. Bueno, como le decía, pues tenemos una serie de preguntas, tanto las que establecemos desde aquí, desde nuestro equipo, como las que luego pondremos, que son las que nos han mandado ustedes. Por cierto, muchas gracias a todas las personas que nos siguen mandando audios para poder llevar a cabo este proyecto. Em, Lanzo una pregunta hacia el aire, abrimos el melón, quien quiera responde. ¿Se puede vivir de la literatura en Canarias? No, lo siento, me he comido el melón. No lo abrí, me lo Es que comí. estaba riquísimo. No,
No, es muy complicado porque por la distribución sobre todo Ujú, y la situación de insularidad. Es decir, eh, cuando publicas en Canarias, cuando publicas con una editorial canaria, que tengo la suerte de publicar con Mercurio Editorial y estoy súper contenta y súper agradecida porque es muy complicado ujú, que te editen y no tener que estar con crowdfunding o autopublicando, que es genial y gracias también a que existen esos métodos y la gente puede publicar, ¿no? Pero es bastante más ujú, complejo que tener el respaldo y el apoyo de una editorial. Pero es muy complicado porque al final estamos en una isla, es decir, las imprentas y demás están fuera, la distribución fuera no es tan fácil. Cuando mandan los libros, te ves siempre con la angustia de llegarán antes de la ujú. presentación, porque Ahí, incluso hay muchísimos problemas en esa parte, ¿no? de la distribución. Salvo que sea pargallosa, que no lo soy, pues yo veo muy complicado vivir de la literatura. Por ejemplo, una persona que ya estaba empezando a vivir de la literatura, que era Alexis Ravelo, que nos dejó cuando yo creo que estaba a punto de crearlo, su gran obra, y mira que nos dejó un legado de buenísima literatura. Él dio el salto a la península y aún así él curraba muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder vivir de la literatura. ujú, Y yo aprendí de él a dignificar la profesión del escritor. Es decir, a él le molestaba mucho que te invitasen a un montón de sitios, a institutos, a dar charlas, a dar talleres y que luego no te pagasen. Era como de, pero no vas a venir de gratis. Entonces Alexis siempre reivindicaba mucho, perdona, pero si yo voy a dar un taller, tú me tienes que pagar por lo que yo estoy haciendo y por lo que sé. Y en la profesión de escritor no está considerada. Es como somos ahí un grupo de personas que nos gusta escribir, qué guay, ven y a ver si puede dar una charla o un taller o lo que sea, y luego no entienden que detrás hay un trabajo muy, muy complejo. Y ujú, que eso también tiene que ser de alguna forma remunerada. Entonces, en Canarias no es tan fácil vivir de la literatura. No digo que no sea imposible y no digo que no haya gente que no lo consiga. Obvio que sí, y es maravilloso tener esos referentes, ¿no? Pero creo que todavía se le tiene que dar mucho más valor a la profesión del escritor. ujú. Bueno, ahora, en relación a lo que decías, ¿no? De Alexis hemos aprendido eso y muchas otras cosas. Yo Sí, tuve la suerte de conocerlo y de ser de un círculo muy cercano y justamente, además de ese Lean carajo que estaba muy, muy presente, ¿no? Siempre, aprendimos también que había que hacer una apuesta por lo local y poner sobre la mesa lo que ocurría en Canarias, tanto desde la ficción como no desde la ficción, pero sí historias que contaran pues la realidad aquí, ¿no? Y cómo lo hacía desde su perspectiva, desde la novela negra, que también pues, es otra perspectiva, pero muy interesante. No sé cómo lo ven ustedes. Si, bueno, todavía ya es poquito, ¿no? En el mundillo este, pero tú lo que vas viendo, ¿qué es lo que te parece? Bueno, yo por ejemplo publiqué el libro con una editorial de autopublicación y fue muy difícil porque primero, al ser una editorial de la península, pues todo me cobraban el IVA. Ajá, claro. Como era un servicio prestado desde la península, pues era todo IVA y claro, era mucho más caro. Y ya de por sí, autopublicar un libro es caro, pues claro, con esos impuestos pues también es mucho más caro. Y fue, o sea, por esa parte es una experiencia que un poco, mm, pues se me hizo más complicada Ujú. porque claro, no era tan fácil. Y lo que dice ella, que al ser en islas, pues es todo mucho más difícil. Y luego está el hándicap, que yo no sé lo que tú piensas, porque a nosotros ya nos coge mayores todo el tema de redes sociales y ahora tú envías un manuscrito a una editorial y primero te hacen un estudio de redes. Y según la cantidad de seguidores que tengas en las redes, ya te publicamos o no, porque de esa forma nos aseguramos de que por lo menos X ventas vamos a tener. Y al final, a lo Ujú. mejor este término no lo debo usar y perdón, pero estamos prostituyendo la literatura, porque lo que tú no puedes hacer, no estamos valorando la calidad, sino Ujú. la cantidad de ventas que vas a tener. Ahora, si te parece, entramos en ese asunto porque me parece maravilloso que lo plantees por el tema de redes, pero pues, tú querías Sí, comentarnos algo, ¿no? sobre el tema de vivir de sí. esto, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con ellas dos en el sentido que es muy difícil
para un artista, ya no para alguien que escriba, para cualquier persona que practique cualquier disciplina o cualquier género del arte, vivir de ello. Te lo digo porque tengo amigos que son músicos, amigos que son teatreros, yo mismo he participado en ambos proyectos y sé que cuesta mucho llegar, mantener y sobre todo que exista una preocupación, una atención por parte de las instituciones, los espacios que están creados para ello, para abrirle el espacio Ujú, a gente nueva y demás. Yo lo que sí puedo decir es lo siguiente. Yo, por ejemplo, no tuve nunca la idea de poder vivir de lo que escribía. Más bien, como te ujú, decía, vine a publicar mucho más tarde y quizás por una cuestión de estar... Lo que sí he comprobado es lo siguiente, y que puede que Elisa, que es, digamos, de una edad más cercana a la mía, lo pueda tener. Hoy en día es mucho más fácil publicar para una persona que viva en Canarias que lo que teníamos en los años 70 y en los años 80. ujú, ¿Por qué? Porque en los años 70-80 solo estaba la editorial JB en Tenerife. Cuando el Centro de Cultura Popular Canaria se abrió y abrió sus espacios a todo el mundo, pues era otro de los elementos, pero las publicaciones estaban más bien dirigidas desde el concepto de Estado, ¿no? Y ujú. entonces las editoriales de Madrid, Barcelona, Tusquets y demás elegían a quienes creían que eran las líneas, ¿no?, de ese género literario que querían y muy pocas personas tenían acceso a publicar. Creo que ahora tenemos más acceso a publicar, lo que pasa es que evidentemente nos encontramos con otro tipo de soporte, que ya no es el libro en papel, Ujú. otro tipo de vinculación quizás de las nuevas generaciones, pero creo que de todas maneras se termina autorregulando el acceso a esos productos, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Pues porque nosotros, por ejemplo, mi generación, no pudimos publicar en aquella época porque no teníamos las puertas abiertas. Hoy, pues yo publiqué, por ejemplo, con esta nueva editorial canaria que es Nace, el siguiente libro que ya está en Tenerife para editarse y presentarlo en abril, lo hago con el Centro de Cultura Popular, pero veo que cada vez se ha espaciado más y las fórmulas incluso de autopublicación existen. Entonces, es mucho más fácil el acceso a los públicos, ujú. pero que puedas vivir dentro de él, que te sea rentable, que puedas llegar a elegir una carrera para decir voy a vivir de esto, me parece muy difícil. Creo Ujú. que todo el mundo que se dedica al arte lo tiene que Estamos estar combinados. combinando con otra serie de elementos. Quizá Estamos porque, combinados. como bien decía, el arte se presupone que lo regalan, ¿no? Y parece que lo otro sí cuesta. Y claro, los niveles de vida de dónde se promocionan o incluso a veces qué literaturas se promocionan o qué Mm. literaturas no se promocionan, pues estás al albor de que ligues con esa serie de tendencias a veces, ¿no? Claro, porque todavía existe esa percepción que me parece súper interesante que lo plantees, ¿no? Que es que el artista, como es por el amor al arte, por lo tanto, no se cobra, no se come, ¿no? Entonces, bueno, el artista, pues, del aire no va a vivir, o sea, evidentemente, pero es como, pero la realidad que estamos planteando es la que nos estamos encontrando con los artistas que estamos hablando, tanto los que vendrán en los próximos podcasts como los que ya han venido. Es que hacerse un hueco y vivir solo de esto es muy, muy, muy difícil. Ya te dediques al cine, ya te dediques a la música, ya te dediques a la literatura. Pero había una cosa en concreto que nombrabas que tiene que ver con el tema de las redes sociales, ¿no? Que te publican si tienes una serie de seguidores y que no es solamente, no se circunscribe solamente a la realidad de los escritores y las escritoras, sino que también a actores y actrices, productores, productoras, directores y directoras de cine. Es decir, que existe un filtro, nunca mejor dicho, porque hablando de redes sociales, pues qué mejor que el filtro, la palabra lo dice por sí misma, para saber qué artistas son más válidos o menos válidos según el número de seguidores o seguidoras que tengas, cuando en realidad eso no va a determinar la calidad de lo que tú hagas, ¿no? Y ese es Entonces, el problema con el que nos estamos encontrando. Una de las cosas que me encantó que ella dijo, o sea, yo he publicado mi primer poemario, pero soy lectora desde los 6 años. Y eso me encantó, porque ahora hay muchísima gente que quiere escribir, pero que no le que gusta no leer. lee. Claro, y yo digo, Ujú, esto
esto no es que fue antes el huevo o la gallina, no, no. Aquí o tienes un bagaje en lecturas bastante sólido, o Ujú, no me puedes decir que de repente quieres escribir, porque tú leyendo, primero, es como hoy ella lo dijo, que me encantó, porque claro, ves la juventud y dices, ay, qué ideas tan claras, maravilloso. ujú, Dices, hay esperanza. Dice, me gustaba tanto leer que dices, oye, pues escribir tiene que molar un montón, ¿no? Pues al final claro. tú eres tan lector que dices, oye, pues si leyendo me lo paso tan bien, escribiendo, pues no me quiero ni imaginármelo, ¿no? Pero es que ahora te encuentras ese problema. Muchísimos jóvenes que quieren ser Premio Planeta Ujú, y que no han cogido un libro en sus manos. No, no, pero es que yo no necesito leer para escribir. No, pero no, tú necesitas historia. Necesitas haber leído a muchísimos autores con diferentes voces para tú poder encontrar la tuya. Porque al final tú empiezas copiando. Tú tienes un autor que te gusta muchísimo y empiezas copiando. Es decir, ujú. empiezas copiando su voz hasta que tú vas encontrando la tuya. Entonces, si ahora ya todos vamos a ser escritores, pero nadie va a ser lector, tenemos un serio problema. Es que de hecho yo creo que una cuestión que está también presente en otras artes. Es decir, yo que vengo del mundo actoral, es lo mismo. Hay mucha gente que quiere ser el nuevo Bardem sin haber visto cine o sin haber ido al teatro, ¿no? Entonces estamos prácticamente en la misma. O quien escribe teatro pero Pero no ha leído los pero clásicos. no ha leído clásicos o simplemente no ha ido al teatro, ¿no? Entonces, para mí eso es una cuestión que a mí en las escuelas, en todas las escuelas, en esta en la que estamos, por cierto, estamos en la escuela de Guasimara Correa, no sé si lo sabían, pero Guasimara nos está prestando el espacio para todos los podcasts que estamos grabando, así que muchas gracias. Pero no sé si la conocen, pero si la conocen, pues estupendo. Em, Esta es su casa también, así que pueden venir cuando quieran. Em, sí, tanto en la escuela de Guasimara como en las escuelas en las que yo me formé fuera de aquí, lean teatro, vean buen cine y también nútranse de poesía y de literatura y de tal. Entonces, es decir, que al final uno no es artista solamente porque crea solamente, sino porque también se nutre de los que vinieron detrás que nos pueden aportar. ¿Y dónde? Y aquí, no sé si estás de acuerdo conmigo, igual también tú, que como, porque hace poquito que has dejado el instituto, tanta juventud de verdad ¡Qué que me está maravilla! gustando, eh, donde primero debería potenciarse o fomentarse el hábito lector es en los colegios. En- lo siento, pero es que hay muy pocos colegios que tengan verdaderos planes de lectura. O sea, los niños, es decir, no puede ser que en primero de bachillerato sigas leyendo El Lazarillo de Tormes. Es que Ujú, es normal y es un libro maravilloso, pero no para 16 años. ujú. Después es normal, no es que los niños no leen, claro, si los estás obligando, porque al final es una lectura obligatoria para examinarte de ella con El Lazarillo de Tormes, en Mm, un momento social en el que los niños y las niñas tienen acceso a muchísimas cosas más estimulantes, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo que hace 40 años en educación? ¿Por mm, qué no nos renovamos? ¿Por qué no entendemos que tenemos un alumnado totalmente diferente, con muchísimos estímulos y recursos diferentes y no nos ponemos a su altura? Por así ujú. decirlo, nos seguimos haciendo las cosas como hace 40 años y dándonos contra un muro. No es que no leen, no, es que no leen porque le estás diciendo que lea como Correcto. hace 40 años. Y yo que he tenido la suerte de estar en varios centros, es que es muy poco, y yo siempre hago la misma pregunta, ¿qué hacen, qué plan lector tienen, qué hacen, cómo fomentan la lectura? No, no hay plan lector. Y un plan lector no es mandar un libro por trimestre. Esto no es Mm, un plan lector. No, entonces claro. al final es como que sí, leer está ahí para que comprendas un poquito el enunciado de un problema y vayas bien por la vida. Pues mira, así no va, que no nos va tan bien. Claro, la pregunta entonces es cómo renovar el sistema desde dentro para dinamitar un poco esa costumbre que se lleva realizando desde hace 40 años y que de repente la lectura suponga un atractivo, ¿no? Al alumnado. Pero eso es desde arriba. Bueno, yo como lectora y también como creadora de contenido, que lo veo todos los días en redes, desde hace prácticamente unos 3 años después de la pandemia, yo he visto que la lectura en jóvenes ha incrementado muchísimo. De hecho, las editoriales no paran de sacar libros juveniles porque es lo que piden. Los bookstagramers y booktokers
que son A ver, espérate, repíteme esto que yo me acabo de quedar loco. Bookstagramers, son creadores de contenido de libros en Instagram, y Booktokers son creadores de contenido de libros en TikTok. Ujú. Eh, Y yo todavía yendo a la biblioteca a cambiar los libros de Barco de Vapor. ¡Qué maravilla! Se han hecho súper famosos, y claro, la gente siempre seguía por los más conocidos para ver qué libros leer y Ujú, cuáles son los que recomiendan. Y yo he visto, y a mí me hace mucho y muy feliz, que a mí me hace muy feliz como lectora y también como escritora, ver que durante todo tiempo ha incrementado, pero muchísimo. ujú. Qué bueno, que es un dato súper importante que además nos pone que en relación a lo que hablábamos antes de las redes sociales, que, no, que pueden ser una buena herramienta, que depende de cómo la usemos, ¿no? Al final todo tiene que ver un poco con esto. Yo por lo que decía Elisa, y empatándolo de las dos, estoy de acuerdo con que hay un tópico por ahí, quizá que nombra a los jóvenes como los culpables de casi todas las cosas que suceden, ¿no? Parece que Ujú, los culpas de los jóvenes, que los jóvenes son irresponsables, que los jóvenes no tienen valores, y es totalmente mentira. Estandarizado, digamos, una noción de las cosas, ¿no? Quizás los mayores deberíamos hacérnoslo mirar más, ujú, deberíamos mirarnos un poquito más hacia adentro, aunque estamos fallando, porque somos quizás los que estamos dirigiendo a niveles políticos más las cosas. El otro día veía una estadística y mi hija me lo corroboraba. ujú. Es cierto que cada vez que he ido a las ferias del libro últimamente, los stands que más llenos están son las de las escritoras y escritores jóvenes. Qué bueno. Pero el dato que veía el otro día es que en una encuesta a nivel del Estado, los chicos entre 4 y 12 años, chicos y chicas, son como de un 68% los que leen, y de entre 16 o 14 años hasta 20 y tantos, son un 70 y tantos por ciento los que leen. O sea que aquellos a los que estamos diciendo que no leen mucho, resulta que la percepción que tenemos es totalmente errónea, porque leen a veces, yo te lo digo en mi hija, que se encierra allí adentro y cuando me viene a hablar, está hablándome de uno, dos o tres libros que se ha estado leyendo en un mes, ¿no? Ahora, lo que sí entiendo y comparto totalmente, yo ahora me jubilé hace un año, de todas maneras yo como profesor de filosofía trabajamos las lecturas y los textos de una manera muy transversal, muy integral y muy de urdimbre, muy de ir creando a través de determinados procesos que la gente fuese llevando a cabo sus relatos, pero sí es cierto que quizás los programas que están diseñados para la ESO y para el bachillerato son más de desarrollo de estructuras sintácticas que de una inmersión total en lo que es el léxico, la creación de Pero historias, no es la incompatible. inventiva. No, no, no No son deja de ser incompatibles, incompatible. pero sí que se le da un peso enorme a algo que termina siendo como excesivamente aburrido dentro de lo que es el análisis de las estructuras. Ujú. Quizá el análisis de las estructuras, si entrásemos más a leer y descansásemos como consecuencia de la lectura en, oye, pues, ¿se han fijado en estas estructuras Ujú. gramaticales que estaban aquí? Sería mucho más fácil que lo entendiesen, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi instituto, los chicos le terminaron, chicos y chicas, ¿no? Teniendo un odio enorme al Quijote porque durante 2 o 3 años era el único libro al que tenían acceso en niveles de segundo, tercero de la ESO. Y yo decía, pero ¿cómo va a estar un pibe de segundo de la ESO? Con lo entretenido que es el Quijote si lo miras desde Pero no otra para esa perspectiva, edad. Claro. pero no desde ahí. Y estoy de acuerdo contigo en que creo que ha habido ya no una afluencia, creo que hay una avalancha de literatura juvenil muy bien escrita, muy bien estructurada, con unas temáticas que mezcla en la asunción de valores a la misma hora que vamos leyendo, que quizá el establishment no ha terminado de entender que es necesario. Y entonces es como si hubiese una constante lucha entre mantener a los clásicos y incorporar a los modernos, pero parece que los modernos casi nunca se incorporan. Te lo digo porque desde la propia filosofía, este es el primer año, que me da un coraje enorme porque me acabo de jubilar, el primer año que una filósofo
mujer entra en el plan que va a la EBAU y ha sido elegida Simone de Beauvoir, una mujer que en el siglo XX con el segundo sexo pues rompió bastantes esquemas. Pues fíjate cuántos años llevamos de democracia, que ha venido a ser ahora cuando se ha cambiado la estructura de Platón, Aristóteles, Mm, Kant, Descartes, Hume, Marx, Nietzsche. ujú, eh, Eminentemente masculina, eminentemente desde una ujú, perspectiva muy sesgada para ujú. todo lo que la filosofía ha dado de sí. Llevábamos años esperando por Hannah Arendt, por Simone de Beauvoir, ha aparecido a última hora. Espero que de aquí en adelante la cuestión camine de otra manera. Pero sí es cierto, muchas veces la estructuración de los contenidos que elegimos para cómo desarrollar un curso influyen incluso en que mucha gente en el primer trimestre coja y se vaya del instituto. Claro, Porque parece que necesitamos que se compliquen las cosas para creer que es importante lo que se está haciendo. Parece que mientras más complicado y más complejo es, parece que más calidad de enseñanza está recibiendo o dando. Y me parece que no tiene nada que ver el formato con la calidad. exacto, porque eso que estás comentando, yo también lo viví como cuando era alumno, cuando tenía la edad de Alexia, que me pasaba lo mismo, que entendía que había cosas que sí que eran necesarias para mi formación, porque muchas lo son, pero hay una desconexión con la realidad a veces de los jóvenes, ¿no? Y de las jóvenes. Me encanta que hayamos dicho todo esto. Me encantaría también que escucháramos la voz del pueblo. Vamos a escuchar a las personas que nos han mandado estos audios, así que, si nos lo permite, vamos a escuchar a las personas que nos han enviado algunos mensajes. Pues como les decía, vamos a escuchar estos mensajes que son súper interesantes. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos envían. No podemos ponerlos todos, discúlpenos, pero vamos a empezar con un audio que nos manda Paula. Y ustedes, como les digo, libre respuesta cuando quieran, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bueno, yo soy Paula de Galdar y me gustaría preguntar qué referencias tienen ustedes a la hora de escribir las distintas obras literarias y si creen que estas reflejan fielmente o no la cultura de las islas. Ujú. Muy buena pregunta. ¿Quién se arranca? Sí, habla de los referentes que ustedes Eh, han tenido, si tienen que ver con las islas, si estos referentes les han servido. yo, por ejemplo, cuando publicamos y la persona que hizo el prólogo de este poemario, estuvimos hablando de, por ejemplo, mis referentes siempre a nivel literario, los tuve, digamos, el acceso a la literatura canaria en los años 70 quizás fue Edirca y el Centro de Cultura Popular Canaria, que fueron Rafael Franquelo y Víctor Ramírez los primeros que hicieron una compilación de mujeres y hombres poetas de siglos anteriores y, digamos, los más actuales para los años 70 de aquella época, ¿no? Ujú, Pero, digamos, mi relación, yo tuve un profesor que fue mm, José Caballero Millares, que era nuestro profesor de inglés y que fue uno de los poetas, digamos, malditos de Canarias porque fue represaliado por el franquismo, ¿no? Pero toda la literatura de los Millares, por ejemplo, teníamos algo de acceso a ella. Conocí cuando llegué a La Laguna la obra, por ejemplo, de Félix Francisco Casanova, pues, tuve acceso a sus libros en el año 84. De aquí, de la isleta Carlitos Ramos, era uno de los hipiosos de los años 70 que escribía y hacía teatro, provenía de Telde, y era de los grandes, grandes, grandes. Eh, Dramáticamente, tanto Carlos como Félix Francisco Casanova eligieron el suicidio como forma final de despedirse con muy pocos años, con veintitantos años ambos, ¿no? Pero luego en el Claré había digamos, la persona que llevaba administración y secretaría, para mí fue la poeta canaria por excelencia, que fue Natalia Sosa Ayala, y pequeños textos de Natalia Sosa Ayala tuve acceso a ellos. Isaac de Vega paseaba con su mujer en la laguna y hablábamos con Isaac de Vega de vez en cuando, con Domingo Pérez Minín. Todos los fetacianos tuvieron alguna relación, pero digamos que en mi poesía quizás
la influencia de Miguel Hernández, García Lorca, Gabriel Celaya, Pablo Neruda, evidentemente, Mm, cuando uno tiene 16 ujú, años, está enamorado de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, pero evidentemente luego la filosofía desde Heráclito, Nietzsche, Hannah Arendt, Marx, Gilles Deleuze, Georges Bataille. Toda esa serie de elementos forman parte de la poesía libre que uno hace, ¿no? ujú. Entonces, me gustó mucho lo que decía Elisa, que uno cuando empieza a escribir piensa que la originalidad le sale desde el interior y no se da cuenta que forma parte de una cadena invisible Claro, que lleva siglos dando vueltas, ¿no? Y que te ha llegado a ti como testigo y que tú lo único que haces es malabares, porque durante un tiempo es verdad lo que dice, que copias las estructuras de aquellos poetas a los que admiras, hasta que vas de tanto escribir y de tanto romper, de tanto escribir, de tanto mirar y decir, pues esto ya no me gusta, de tanto ir transformando, vas encontrando una manera con la cual te identificas más de escribir, pero sería muy vanidoso y muy falso y muy hipócrita que alguien dijera que escribe prácticamente desde su potencial y única originalidad. No, creo que somos sociedades, mm, que somos un nosotros que se individualiza con determinadas cadencias, ¿no? Pero que sin la presencia de los demás incluso sería estúpido escribir, porque si los otros Si no no, si están, nadie me lee, ¿para qué si no escribo? está esa cuarta pared, si no está Claro. el feedback de la Ujú, gente que lee, que te pueda criticar, que te pueda censurar, que te pueda ujú, decir, pues entonces parece que no hay nada. Yo correcto. me siento muy agradecido siempre a todo lo que me ha rodeado, porque hasta del alumnado. Ujú, hombre, Ahora que tengo aquí un antiguo alumno al lado, yo he estado en clase y me he ido pensando en algo y a lo mejor aquella noche hice un poema donde aparecen un par de ideas que surgieron en una clase, ¿no? Y ujú. que terminaron de perfilar algo que me estaba dando vueltas en la cabeza. Entonces, la influencia creo que es amplia, general, y creo que nadie debería sentirse menos valorado Ujú. por el hecho de tener influencias o haber llegado a la poesía o llegado a cualquier tipo de expresión artística a través de imitar. Porque Mm, como bien decía Elisa, lo que uno empieza haciendo es imitar, intentando buscar la originalidad, pero esa originalidad te va a aparecer el día que menos te lo esperes, después totalmente. de años. No, y que es eso, es el estar continuamente recibiendo esa, ¿no? Esa experiencia a través de la lectura, ¿no? Mm. De muchas otras y muchos otros que escribieron antes que nosotros. Y cuéntenos ustedes también qué referencias. A mí ahora con lo que acaba de decir, bueno, yo llevo muchos años colaborando con la provincia, Ujú, con un artículo semanal y luego pues cubriendo algunos festivales, casi siempre de novela negra, en las que modero mesas y entrevisto a algunos escritores. En una entrevista que justo acabo de hacer esta semana, porque ya este fin de semana es Tenerife Noir, a un escritor, a Paco Gómez Escribano, y decía que la literatura es como la vida, hay que equivocarse mucho ujú. hasta que consigues tener un dominio, ¿no? Uno en la vida se equivoca mucho hasta que consigue llegar a conocerse relativamente bien y decir, pues bueno, este soy yo y con esto voy funcionando. Pues con la literatura pasaba lo mismo, ¿no? Hay que equivocarse mucho, errar mucho, hacer mucha literatura que se va a la basura hasta que encuentras tu propia voz, un poco hilando con lo Exacto. que estabas diciendo. A ver, es que lo mío es un poco extraño porque yo no pensaba escribir literatura infanto-juvenil. De hecho, la primera vez que yo publiqué, que no era un libro infanto-juvenil, me preguntaron, oye, tú que trabajas con todo lo que es la infancia, la adolescencia, ¿por qué no escribes para niños? Yo dije, no, 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 eso es muy difícil, ni se me ocurriría. Como me pasa normalmente, cada vez que digo a no a algo, sucede, ¿no? Como diría mi Mm, madre, nunca digas de esta agua no beberé y este cura total. no es mi padre. Pues yo cada vez que lo Exactamente. hago, bueno. Y no sé muy bien cómo llegué a la literatura infantil, tendría que pararme a reflexionar mucho, acabé ahí. Sé que estaba escribiendo un libro para adultos no, sino no era literatura infanto-juvenil y acabó siendo literatura Ujú, infanto-juvenil. Entonces no sé qué pasó en el camino. Pero claro, a mí me gusta muchísimo la novela negra, muchísimo. Y me encantan los clásicos, pero los clásicos aprendí a amarlos de adulta. O ujú. sea, me encanta Unamuno, es decir, yo me he leído toda su obra y me la volvería. A mí Niebla me parece que es maravilloso. Uno de mis libros favoritos es El Conde Lucanor, pero me encanta. Y luego, pues Camilleri, Carballo, me gustan mucho, muchos referentes son de novela negra. ¿Qué pasa? Que luego cuando tomo el contacto con la literatura infantil y de repente veo que me siento relativamente cómoda en ese género,
Hablando de referentes canarios, Pepa Aurora. Ujú, No se puede ir a ningún ujú, sitio hablando de literatura infantil si no es con Pepa Aurora. Y luego está Daniel Martín Castellano, que para mí es otro gran referente, aparte de amigo, en lo que es ese género. Así que por ahí podría ujú. irte, pero luego leo tanto y tan variado que podría hablarte de muchísimos referentes, pero que me hayan influido en la literatura infantil canaria, pues serían Pepa Aurora y Daniel Martín Castellano. Ujú. Luego hay muchos por ahí que han ido formando la persona lectora y escritora que son. Muy interesante y además, y en tu caso, yo he leído por ahí que hay una autora concretamente que te gusta mucho, ¿no? Sí. Sí, Susana Susana Rubio. Rubio, sí, exacto. Bueno, yo en el mundo de la poesía no tengo ningún referente, que es lo que yo escribo. Eh, Descubrí este género cuando tenía 14 años y nunca he leído, o sea, no he leído a un lector más de dos Ujú, veces referente a la poesía, pero sí de romance, por ejemplo, está Susana Rubio, que es mi escritora favorita, que me encanta, ujú, que la descubrí porque tenía una trilogía de mi nombre, donde la protagonista se llama igual que yo, y eso me llamó muchísimo la atención porque, claro, no conozco libros donde aparezca mi nombre, claro. porque no es muy común. Y también referentes, pues te podría decir Joana Marcus o Mercedes Ron, que se hicieron súper famosas porque comenzaron a escribir sus historias en la aplicación de lectura Wattpad Ujú. y también son referentes y me inspiran mucho porque ellas son jóvenes y han conseguido muchísimo gracias a esa aplicación. Bueno, aquí está la nueva generación que viene pisando fuerte por lo que veis, que ya está muy pendiente de las nuevas tendencias. ¿Me dará tiempo, equipo, me da tiempo de hacer una pregunta más? ¿Ya está? Vale, una muy rapidita. Venga, vale, una muy rapidita. Voy a poner una. Lo siento por el resto, de verdad, pero lo voy a elegir así al azar, ¿vale? Venga, la que toque. Qué guay, qué divertido, ¿eh? Hola, mi nombre es Cristina y soy de Las Palmas. Mi pregunta es, ¿qué desafíos enfrentan los escritores canarios para conseguir visibilidad dentro y fuera de las islas? Pues yo había elegido una pregunta corta por el audio, pero agüita. La respuesta. Hay que poner el por dos en la respuesta como un WhatsApp, ¿vale? Total, Porque yo total, creo que total. ya me están diciendo Sí, que sí. cortemos. Yo creo que es el problema de distribución y de la insularidad. Lo que Yo, hablábamos antes, ¿no? O sea, que nos vamos a encontrar con esa realidad, pero esto no puede ser un hándicap no, para no escribir. no, no, y no, por supuesto. Es que yo creo que a quien le gusta escribir y entiende escribir como una necesidad, porque yo por lo menos lo digo como una necesidad, no dejas de escribir por nada. Es que es como si no publicaras, tú escribes por necesidad, es una necesidad, un hambre que te sale de Ujú. dentro y dices, no puedo evitarlo. Luego ya lo que pase con lo que has escrito, pues no lo controlas, ¿no? Ujú. Pero no creo que eso sea un motivo para dejar de escribir. Es una Pues, forma de vida. pues, yo siento, si quieren decir algo más antes de marcharnos. ¿No? Yo de acuerdo totalmente con lo que dice Elisa y creo que el papel que pudiese haber cumplido y el espacio que podría haber cubierto los distintos gobiernos de Canarias, ¿no? Con publicaciones sobre escritores y escritoras de aquí, se les ha ido mucho en discursos sobre la canariedad, pero luego no han aterrizado ni se han puesto nunca a plantear esa serie de posibilidades. Y te pongo un claro ejemplo, ¿no? Natalia Sosa Ayala fue premio de literatura de Canarias hace unos años. La única publicación a la que se puede acceder todavía está hecha por Salamandra en Madrid. El gobierno de Canarias no ha sido capaz de retomar, recoger y poner en... Y estoy frito por ver hasta una obra de teatro que escribió, que Pepe Damaso fue el que le puso todas sus ilustraciones y es de los años 60 y todavía no la he podido ver publicada en ningún lado. Entonces, creo, como bien decían antes las dos compañeras, la distribución es un problema, ser archipiélago es un problema, pero yo superaría esos hándicaps si las instituciones canarias realmente apostaran por la cultura de aquí. Exacto. Eh, Es una cuestión clara, ¿no? Es decir, las administraciones públicas tienen que mojarse y tienen que mirar también para adentro, ¿no? No solamente para sí. traernos de fuera. ¿Y tú cómo lo ves? Yo opino lo mismo que ellos. Es muy difícil debido a la insularidad y la distribución.
Claro, pero no es imposible y a la vista está porque tú estás haciendo también ese esfuerzo, ese trabajo y seguro, seguro, seguro que vendrán momentos maravillosos en tu carrera y en la de ustedes, pues muchísimas gracias por lo que han ido dejando, lo que dejarán, porque sé que, ¿cómo se llama el libro que vas El a... el próximo, próximo? Las otras piedras de Sísifo. Porque le vamos a echar un vistazo y esperamos que sea un exitazo, por lo menos que te sientas a gusto con la publicación. Y de verdad, mil gracias a los tres por estar, Muchas gracias. a ustedes por seguirnos, por mantenerse ahí. Y como ven, no queda clara la pregunta de, bueno, queda clara la respuesta de, es verdad que es muy difícil vivir de la literatura en Canarias, pero si nos gusta esto hay que seguir para adelante, hay que seguir trabajando. Animamos a las nuevas y nuevos escritores y escritoras que sigan para adelante bueno, pues, y que a lo mejor dentro de la próxima temporada a lo mejor están aquí sentadas y sentados con nosotras y nosotros. Así que un beso muy grande, hasta el próximo podcast y no se olviden de seguirnos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en todo, ¿vale? Un abrazo, chao, chao.